Retomando entonces, muchachos, yo puedo coger esta función f de x y derivarla ya no nuevamente con respecto a x, sino derivarla con respecto a y. Entonces, mire que ya para nada estoy tocando esta función, estoy basándome en las primeras derivadas. Entonces aquí que me dice que es la primera derivada con respecto a x, pero que ahora la voy a derivar con respecto a y. Entonces, la derivada de 6x, como estoy derivando con respecto a y, la derivada de 6x, 0. Pero la derivada de menos 2y, menos 2. De la misma forma puedo coger la derivada con respecto a y derivar ahora con respecto a x. Entonces, si yo reviso, la derivada de menos 2x, menos 2. Y la derivada de 2y, como estoy derivando con respecto a x, la derivada de 2y, esta sería una constante, entonces la derivada es 0. Observen que nos pasa algo. Fíjense que estas dos tienen las mismas variables, x y y x, pero van, digámoslo así, que cruzadas. Primero aquí x, aquí y y luego x. Estas derivadas reciben el nombre de derivadas cruzadas y tienen una característica, siempre son iguales. Entonces, cada que ustedes encuentren derivadas cruzadas es que estamos hablando de las mismas variables, pero que se hacen en diferente orden. El resultado debe ser el mismo. Entonces, estas dos reciben el nombre de derivadas cruzadas. Entonces, para dar un repasito, cuando me encuentro la derivada de una función que contiene más de una variable, estoy obligada a hacerlo de manera parcial. ¿Qué es de manera parcial? Hacerlo primero con respecto a una variable y luego con respecto a la otra. ¿Qué significa hacerlo con respecto a una variable? Que en el momento en que estoy derivando, el resto de cosas son constantes o coeficientes. Entonces, cuando derivamos aquí x, la y hace parte de una constante o de un coeficiente según corresponda. Cuando aquí derivé la y, lo mismo. Cuando aquí derivé, hice la segunda derivada, partí de la primera derivada con respecto a x para volver a derivar x. Aquí, ¿qué hice? Volví a derivar y, pero partiendo de la derivada con respecto a y. Y aquí tengo una segunda derivada, pero partiendo de la derivada con x, derivé con respecto a y. Y aquí viceversa, partiendo de la derivada de y, lo hice con respecto a x. Obviamente, sé que al principio puede ser un poquitico más complicado, pero vamos a hacer varios ejemplos. Entonces, ejemplo número 2. Bueno, entonces tenemos f de x, y. Nuevamente vamos a hacer todas las derivadas de segundo orden y nos quedará 3x a la 3 menos 4x a la 2y más 3x y a la 2 más 7x menos 8y. Entonces, lo mismo. Vamos a efectuar todas las derivadas de segundo orden. Obviamente, para hacer las derivadas de segundo orden, yo tengo que partir de las primeras. Entonces, empiezo la derivada con respecto a x. Entonces, en este caso sería 9x a la 2. No tiene ningún problema. Cuando llego acá, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo ya sé que el 4 y la y son coeficientes. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 2, muchachos? 2x, o sea que esto nos quedará. Es como si ustedes tuvieran esto, 4y x a la 2. ¿Qué pasa con este 2? Pasa aquí a multiplicar al coeficiente, o sea que sería 8yx. Pero por cuestiones de orden, pues normalmente uno coloca primero la x. Entonces nos quedará 8xy. Aquí, ¿qué nos pasa? Lo mismo. 3xy a la 2 es como si 3y a la 2 fuera el coeficiente.
Entonces, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1 por 3y a la 2, 3y a la 2. La derivada de 7x, 7. Y la derivada de menos 8y, 0, porque esto es una constante, porque estoy derivando con respecto a x. Vamos a mirar fy. Entonces, como estoy derivando con respecto a y, la derivada de 3x a la 3 es 0. La derivada de menos 4x a la 2y, entonces como estoy derivando con respecto a y, menos 4x a la 2 es como si fuera el coeficiente. ¿Cuál es la derivada de y? 1 por menos 4x a la 2, menos 4x a la 2. La derivada de 3xy a la 2, entonces lo mismo. Se supone que este es el coeficiente. Si yo derivara y a la 2, este 2 pasa a multiplicar. O sea que nos queda 6xy. La derivada de 7x es 0, porque no tiene por ninguna parte y, entonces es una constante. Y la derivada de menos 8y, menos 8. A estas derivadas entonces puedo volver a hacer sus derivadas de segundo orden. La derivada de x con respecto a x. Entonces nos va a quedar 18x menos 8xy. Entonces es como si yo tuviera 8y, el coeficiente, y la derivada de x1. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 8y. La derivada de 3y a la 2, 0, porque por ningún lado hay x. Y la derivada de 7, 0. Ahora vamos a mirar la segunda derivada con respecto a y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger la primera derivada con respecto a y y volver a derivar esta con respecto a y. Entonces, la derivada de menos 4x a la 2, 0. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a y. La derivada de 6xy. Entonces, se supone que este es el coeficiente. La derivada de y es 1. 1 por 6x, 6x. ¿Y cuál es la derivada de menos 8? Es una constante, o sea que la derivada es 0. Vamos a mirar ahora las cruzadas. Recuerden lo que dijimos, que debían de ser iguales. Entonces vamos a mirar xy. La voy a coger esta función y la voy a derivar con respecto a y. Entonces la derivada de 9x a la 2, 0. ¿Por qué 0? Porque voy a derivar con respecto a esta última variable. Y esta última variable vale, como es x a la 2, vale 0. ¿Cuál es la derivada de menos 8xy? Se supone que este es el coeficiente y esto es lo que voy a derivar. La derivada de y es 1 por menos 8x, menos 8x. La derivada de 3y a la 2, 6y. Y la derivada de 7, 0. Ahora vamos a hacer fyx. Recuerden que esas cruzadas nos deben de dar iguales. Entonces, ¿cuál es la derivada? Voy a derivar esta porque esta es fy, que es la primera que tengo que mirar, de dónde voy a partir, pero voy a partir de fy para derivar ahora con respecto a otra variable que es x. Entonces, en este caso sería la derivada de menos 4x a la 2, menos 8x. Y la derivada de 6xy, entonces vuelve y juega. Se supone que estos dos, 6 y y, son el coeficiente. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1 por 6y, 6y. Fíjense que entonces, nuevamente, nuestras derivadas cruzadas dieron iguales. Entonces ya tenemos todas las derivadas de segundo orden. O sea, ya aquí no encuentro nada más que derivar de segundo orden. Yo pudiera seguir derivando, muchachos. Si yo les digo a ustedes que por favor derivemos xy, x, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que coja fxy, que en este caso es la misma, con respecto a x. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Menos 8. O sea, me dicen que coja esta derivada y que la derive con respecto a x. En este caso sería menos 8. Puedo también decir que cojo xy. Entonces, si tengo que derivar con respecto a esta nuevamente con respecto a y, sería 6. O sea, las derivadas de orden superior pueden ser todas las que ustedes quieran. Nosotros, para lo que necesitamos y para el desarrollo que quiero que trabajen, solamente vamos a llegar hasta las de segundo orden. Pero les aclaro que
puedo seguir en adelante aquí derivando y le puedo poner hasta que ya las derivadas me valgan cero y no tenga como más derivar. Pero yo puedo aquí colocar xy o xxy, o sea, tengo múltiples opciones para hacer derivadas de orden superior. Estas que nosotros acabamos de hacer son todas las derivadas de segundo orden, solamente las de segundo orden, pero como les digo, ustedes pueden hallar órdenes superiores indeterminados, simplemente que por ahora nosotros vamos con derivadas de segundo orden.